Y sí, y sí, así dicen en Argentina, y sí, vamos a meterle mano, vamos a, ¿no? A ver cómo nos ponemos a amasar la realidad política latinoamericana y mundial, pero sobre todo siempre los ojos puestos en América Latina, que no es el único lugar donde hay turbulencias, ya hemos hablado semana tras semana de cómo los países súper desarrollados, súper estables, súper, no sé cómo llamarle, ¿no? Garantistas de todas esas cuestiones, esos términos grandilocuentes para hablar de los países donde supuestamente todo funciona bien. O sea, me estoy refiriendo a Italia, quilombo, me estoy refiriendo al Reino Unido, quilombo, me estoy refiriendo a Estados Unidos, quilombo, y podríamos seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Eh, pero en la región hemos dicho, ah, sí, se ha puesto la cosa que se han puesto los italianos a armar quilombo, pues acá más, ¿no? En Argentina, acá más, ¿no? Es como una competencia de un ¿cómo sería? Un quilombómetro, se llama quilombómetro, ¿no? Es un buen término, ¿no? De geopolítica, ¿no? El quilombómetro, ¿no? ¿Dónde hay más quilombo, ¿no? Ya que se utilizan índices, o sea, ya que, no sé, los organismos internacionales saca cada índice chorra y medio estúpido, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos quilombómetro, ¿no? Así para que ya y calculan, ¿no? El nivel de conflictos, no sé cuántos. Sí, he visto índices de todo, he visto hasta índices de libertad económica. Imagínense cómo se puede medir eso. Bueno, vamos a ver cómo viene el quilombómetro, qué difícil palabra, por favor. Me meto siempre en cada lío, yo solito, en América Latina. Pero antes de eso, Flavia, te pido porfa que le digas a nuestra gente que nos escriban, que nos sugieran, que nos analicen, porque nosotros no sabemos analizar ya a estas alturas del partido casi nada de lo que ocurre en la región. O sea, que nos digan lo que quieran, por dónde y cómo nos escriben. Y que nos digan cómo renunciarían también, ¿no? Todavía todo eso lo pueden hacer en Twitter, @lapizarraoc, Instagram, Facebook o TikTok como Radio La Pizarra. Y si no, nos pueden escuchar en vivo o si está con un amigo que lo va a escuchar después, le pueden decir que en SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España y Radio Cat para Argentina también estamos, así que pueden revivir todo este programa y todos los anteriores también si se quedan con ganas de una maratón pizarrera. Ahí tenemos de todo y además amenazamos con próximos Twitch especiales, programas especiales que vamos a hacer sobre Chile. Está a la vuelta de la esquina las elecciones no, el plebiscito sobre el referéndum, ahora hablaremos de él. Y también después vendrá algún especial sobre Brasil. Pero antes yo diría que sí, creo que por orden de prioridades esta vez es la Argentina. Eh, País tranquilo donde los haya, país donde no ocurre nunca nada y a ver, Bahía, no sé, no sé qué vas a decir. La verdad te digo, no sé qué vas a decir, qué se puede decir. No, no sé, a ver si dices algo. A ver, vamos a empezar con, en principio, los cambios, ¿no? Tuvimos un jueves movido, sobre todo para nuestros compañeros y compañeras de otros países que no saben muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros y nosotras tampoco, pero la realidad es que tuvimos un jueves bastante álgido. Efectivamente, venía sonando Sergio Massa. Vos que no querés hablar de Sergio Massa, vamos a tener que hablar de él. Es el nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Producción y Agricultura, por lo cual el ministro Julián Domínguez de Agricultura renunció y se va del gobierno, y Daniel Scioli, que había asumido como ministro de Producción hace tan solo un mes y medio, se volverá como embajador en Brasil. Por su parte, Mercedes Marcó del Pont deja la FIP y ocupará el lugar que ocupaba Gustavo Vélez en el gabinete, y quedará a cargo de la FIP Carlos Castañedo. Y por último, Batakis, que era la ex ministra de Economía, también recientemente designada, será la presidenta del Banco Nación. La cuestión es que más allá de este sinfín de números y de jeroglíficos de recambios de gabinete, finalmente Massa, que quedaría como un superministro, ya vamos a hablar de ministros que han acontecido en Argentina, ya existió en Argentina la figura del superministro, ya vamos a hablar un poco de esto, se reunió con el presidente Alberto Fernández, y la realidad que está bien el planteo, sobre todo para recordarlo. Dice: no soy ningún salvador, digamos, una persona no puede resolver todos los problemas. Me parece que está bien ponerlo de manifiesto esto, y también, más allá de algunas cuestiones de desprolijidad, fundamentalmente sobre todo en la comunicación, lo que deja para mí a entrever es que efectivamente la situación económica y política es muy delicada, y esto deja entrever estas cuestiones, ¿no?
A ver, digo porque si alguien está poniendo ahora, escuchándolo, y ha escuchado 18 nombres seguidos de todo, digo, llega un español, uno de Madrid, y pone a Argentina me quiero enterar, y no ha entendido nada, no se preocupe. No es que Bahía se ha confundido a la hora de la lectura de los nombres, y el baile de nombres se debe a que es imposible entenderlo. Ni siquiera yo creo que si hoy hiciéramos una encuesta de quiénes son los nombres de los ministros y las ministras en la Argentina, la gente pueda recordar, porque la ministra de Economía nueva salió habiendo durado en el cargo menos de un mes, ¿es posible? Menos de un Sí, mes, ¿no? exactamente. Sí, Menos de un mes. O 25 sea, días. la ministra de Economía entró sustituyendo al exministro de Economía, duró menos que un mes y ahora entra otra persona. El ministro de Industria, creo que es Industria y Producción más o menos, también entró un poquito antes, pero ha durado un mes y pocos días habrá durado, ¿no? Un mes y medio. Era embajador de Brasil, viene de ministro y ahora se vuelve de embajador de Brasil. Lo digo para que ustedes dimensionen. Sergio Massa, al que hacía alusión en Argentina todo el mundo le conoce, pero desde afuera para ubicarlo, era el presidente de la Cámara de Diputados y era parte de la construcción del Frente de Todos. Dicho de otro modo, era un candidato presidencial en el 2015, hace poco. Era un principal opositor al kirchnerismo en el 2015 en adelante y en el 2015 hacia atrás. Pero también hay que recordar que fue también parte del gabinete del kirchnerismo. ¿No entienden nada? No se preocupen, van por buen camino. O sea, si no entienden nada, van por buen camino. Porque es difícil entender todo lo que está pasando. Creo que Bahía ha dicho, ha apuntado algo, me parece lo más, como que hay que recordar sí o sí, y ha dicho una cuestión clave. Tenemos una mala noticia, un spoiler. No se resuelve nada con un cambio de nombres. Puede que ayude, cambian. O sea, lo del Salvador que decía Bahía, es muy difícil que haya un gran Salvador. Es muy difícil que haya un gran Salvador. Yo creo que esto ya pasó con el anterior cambio de nombres y ahora yo no tendría una expectativa exagerada al respecto. Seguramente este cambio de gabinete tiene otra fortaleza, porque es cierto que ahora está asumiendo la parte económica, en el fondo la otra pata del Frente de Todos, porque ahora yo me acordaba hoy que el Frente de Todos solo tenía dos grandes patas y algunas otras patitas. No sé si se acuerdan, era Massa y el kirchnerismo. A Alberto Fernández es el resultado de esa coalición, no tanto por la fuerza por sí sola, sino como la convergencia de dos fuerzas. Creo que ahora, con la presencia de Massa en el gabinete, lo que un poco creo que se vuelve a intentar tener la reparto de fuerzas literalmente que tenían al principio. La crisis económica es durísima en la Argentina, la situación política es muy complicada, las presiones devaluatorias son exageradas, hay que recordar que el campo no quiere liquidar las cosechas porque están esperando que le pongan el dólar al tipo de cambio que ellos desean. Estoy convencido y he escuchado a algunos analistas muy buenos en la Argentina de que si mañana hay una devaluación a 300, pedirán 500. Si hay a 500, pedirán 1000. Por lo tanto, al menos yo no soy de los que creen que todo se va a arreglar con una presión devaluatoria. Esto tiene una espiral de presión política, económica muy fuerte. Es difícil, no digo que sea fácil. Lo que yo sí creo que hay una respuesta que sí o sí hay que dar. Y no está en ceder la presión devaluatoria, sino en los salarios de la ciudadanía argentina. Y quizás se ha dejado de hablar en estos días. Y yo creo que ahí es donde está la clave de toda esta discusión. O sea, que detrás de todo los salarios de la gente estén. Yo creo que hay una discusión muy fuerte. Si solo atendemos a lo que pide el campo y no a lo que pide la ciudadanía, no va a haber una descompensación en el modelo político-económico hacia adelante. Gaby, ¿qué lees? ¿Qué lecturas hace? Ahora le voy a preguntar a Lean y a Flavia también, que están viendo de cerca lo que está ocurriendo. ¿Qué lectura haces de lo que pasa políticamente en la Argentina a día de hoy? No, Alfredo, es complejísimo intentar hacerlo y cada vez creo más complejo, pero yo no puedo dejar de pensar en lo que hemos dicho en los anteriores 3 o 4 programas. Bueno, en el último no estuve, pero en los anteriores, que es esta cosa de creer todo el tiempo que estamos con elecciones a la vuelta de la esquina y que por lo tanto se tiene que resolver las cuestiones políticas como si las elecciones fueran mañana en Argentina. No lo son. Es cierto que cada vez se va acortando más los tiempos,
Una segunda cosa es que gobierne un frente implica que esas partes tengan la capacidad de negociar entre ellos y, digamos, tensionar cuando se tenga que tensionar y aflojar las tensiones cuando sea así. Pero lo que no se puede hacer es dejar el análisis solamente en la superficialidad de las anécdotas, ¿no? Yo digo, eh, ¿por dónde le está pasando a la gente en Argentina realmente hoy su preocupación, el estado de ánimo, la vida cotidiana? ¿Qué le preocupa de verdad? Eh, y la segunda cosa es, ¿somos capaces de seguir intentando dar respuestas que a la gente le puedan construir esperanza, mirar un futuro sin tanta incertidumbre? Yo creo que todas esas cosas están flotando. Cuesta mucho ahorita hablar de Argentina sin quedarse en la anécdota, y eso me preocupa, ¿no? Me preocupa, creo, igual que a todos ustedes y a todos ustedes, es decir, hasta dónde somos capaces de encontrar la raíz de los problemas y discutirlos. Hace algunas semanas hablábamos de los discursos de Cristina y esta intencionalidad muy clara de hablar de los problemas en el fondo de los problemas, no de los nombres de la gente, quién entra, quién sale, quién cambia, etcétera, sino dónde están los problemas como el bimonetarismo y bueno, un montón de cosas que hemos estado hablando. Ojalá se pueda volver ahí, ¿no? Pero además, incluso me hacías pensar, a medida que hablabas, que claro, sería también incluso un error ahora pensar que solo controlando el tipo de cambio paralelo y legal, el llamado blue en la Argentina, ¿no? Se va a resolver el problema inflacionario, porque tenemos además un análisis reciente. En la Argentina estuvo planchado, dicho de alguna manera estable, ese tipo de cambio ilegal hace muy pocos meses y la inflación era galopante. Digo, a veces no podemos caer tan rápido en lo que el marco, un poco me voy a la editorial, al encuadre que pone la prensa hegemónica de la derecha y nos hace correr detrás de que todo el debate está en el tipo de cambio ilegal. Claro que es preocupante que lo exista, pero cuidado que la inflación en la Argentina no solo estaba cuando el tipo de cambio, o sea, dicho de otro modo, cuando había reservas en el Banco Central, también hubo un proceso inflacionario. Porque hay algo, otra cosa. Lo digo para seguir pensando un poco en voz alta, de no caer en la tentación de los encuadres de ciertos medios hegemónicos, ¿no? Con una crisis política muy profunda, pero que yo creo que supera al oficialismo. Yo sigo pensando que esto es una crisis política que va más allá del oficialismo. Porque el macrismo duró 4 días en el gobierno intentando hacer las cosas. Y no estoy ahora queriendo echar la vista atrás, sino estoy mirando algo más en perspectiva. Tengo la sensación de que, por eso Cristina me parece que pone el punto sobre la I cuando plantea la economía bimonetaria como un problema estructural a resolver, a discutir, ¿no? Lean, Flavia, ¿alguien se atreve a decir algo más de lo que pasa en la política? O Bahía misma, si alguien cree de la política argentina, ¿qué más le podemos darle de ingredientes? Sí, Alfredo, a mí en particular me llamó la atención un aspecto que hasta ahora es hacer un poco futurología de qué puede ocurrir con el gobierno y con las medidas que pueda llegar a adoptar este nuevo superministro, pero me llamó la atención una palabra que se repitió en su hilo de tweet como 5 veces, más o menos, la palabra orden. La palabra orden, a veces a quienes venimos de un corpus, si se quiere, progresista, a veces nos llama la atención negativamente, ¿no? Porque puede llegar a, a significar que, bueno, que a veces el ajuste no se pasa el ajuste sin represión en las calles, pero también hay una realidad que si eso connota orden en términos de la política económica, creo que es algo que la sociedad viene reclamando y es previsibilidad, desordenar las variables. Y me atrevo a decir que el primer objetivo que tiene este nuevo superministro es eso, es coordinación para lograr ordenar las variables macroeconómicas. No sé el resto que puede llegar a venir y qué puede llegar a resultar,
Lo cierto es que hay que decir también es que los mercados reaccionaron bien positivamente al nombramiento y el dólar se calmó bastante. Pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones de qué se pueda llegar a anunciar. Sí, además le va a pasar la palabra a Flavia, pero coincido en que primero es más que prematuro hacer balances de 2 días, 3 días, 4, una semana de la relación de los mercados, esa entelequia, y el tipo de cambio blue con una reacción. Yo creo que eso, a mí no me gusta estar sometido a una reacción de corto plazo, porque me importa lo que vaya a pasar en 15 días, en 20 días. Y decías una palabra que me llamaba la atención. Yo le recomiendo, le sugiero a todos los grandes analistas que hagan un análisis de correlacionar acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desorden en los países. Es infalible. No falla nunca. Porque lo que está pasando en la Argentina tiene, entre otras razones estructurales, es el último gran acuerdo con el FMI y, entre comillas, la continuidad. ¿Se acuerdan cuando nos decían que si no había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado, el país se iba a pique? Ja, ja, ja. Lo digo ahora en términos contrafactuales. No sé qué hubiera pasado sin acuerdo. Lo que sí sé es que con acuerdo estamos en esta situación. FMI y desorden siempre van de la mano. Sri Lanka, ¿se dice así? Sri Lanka, Ecuador. ¿Sigo? A ver, Flavia, a ver si le pones más. Ponme luz aquí, a ver si es capaz. No, bueno, luz en Argentina es pedir un montón. Pero otra cosa que quería mencionar es esto de también darnos tiempo, e incluso quizás la palabra, que es la que usó el mismo Sergio Massa, tranquilidad. Déjenme trabajar tranquilo, denme un fin de semana, no nos apuremos, no estemos ansiosos a lo que decía Gaby, quiénes son los funcionarios, qué va a pasar, cambios. Todo el tiempo se habla de nombres y como decía Lean, como decía Alfredo, como creo que hemos dicho ya varias veces en la pizarra, acá además de nombres hay un país, una sociedad, y lo que se quiere es calmar lo que está sucediendo en el país, calmar lo que está sucediendo a nivel político, calmar lo que está sucediendo a nivel precios, y creo que todos estos cambios que incluso vamos viendo en el gobierno hablan de esto, de intentar solucionarlo. Puede haber, sí, que Sergio Massa estuvo en el Frente Renovador, que volvió, qué tal, es la política. Así que también me parece importante entender eso y entender qué es lo que se está buscando hoy en día y sobre todo darnos un poco, quizás traer luz, aunque yo tenga inundada mi casa y el país parezca que va a suceder lo mismo, traer un poco de tranquilidad y dar tiempo a ver qué sucede con este nuevo superministro. Yo ahí comparto mucho también, ni esperar que se resuelva todo, pero tampoco esperar que se vaya a terminar todo. Me parece que ese sosiego, no, me parece que ayuda un poco a poner las cosas, ¿no? No hay demasiado grito alarmista por parte seguramente de los opositores, mediáticamente con ganas de incendiar todo. El miedo es que ese encuadre empieza a ser asumido por parte de la gente del Frente de Todos, desde abajo hasta arriba y en medio. Y es verdad que yo creo que habría que poner un poco de esa calma, entendiendo que la situación evidentemente es compleja. Vaya, para terminar y cerrar Argentina, ¿quieres decir algo más o le pasan la pelota directamente a Abraham para que nos hable de Ecuador? Con todo lo que se dijo, Flavia terminó arriba. Alfredo, por favor, estamos mejor imposible. No quiere ni abrir la boca más con lo dice ella. Yo me ciño a la información y no digo nada de opinión. A ver, no, está bien, está bien. Vamos a seguir hablando de Argentina, porque no queda otra. Y ahora, a ver, Abraham, cuéntame cositas del Ecuador, que hay alguna noticia, más que una noticia. Un escándalo, una bomba. Sin embargo, si uno lee la prensa nacional, es increíble, ¿no? Cómo se verifica justo en momentos de escándalos oficiales del gobierno, cuando la prensa nacional es cuando más calla, ¿no? El caso Danubio, compañeros, el escándalo de corrupción más grave que enfrenta el gobierno en un año de mandato, ¿no? ¿Qué es lo que se está investigando? Presunta venta de cargos públicos maquinados desde Carondelet, maquinados desde el Palacio de Gobierno, Alfredo, el propio consejero presidencial, el mejor amigo del señor Guillermo Lasso, un señor JJ Pons, consejero ad honorem, atención con esto, que esta es una de las cosas extrañas, novedosas del gobierno de Lasso, consejeros que no cobran sueldo, son ad honorem, muy conveniente, por cierto, ahora que están involucrados en casos de corrupción, no hay forma de perseguirlos como funcionarios públicos, ¿no? Han estado maquinando venta de cargos públicos, Alfredo, no solo en la aduana, hablamos del Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Petroecuador, una serie de instituciones y la prensa hegemónica mutis por el foro. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchaste? Pues,
Sí, y de hecho, esto que estás diciendo, Abraham, va dejando entrever un poco como atisbo que van a salir muchos más casos de corrupción en el corto plazo en el Ecuador, ¿no? Poco tiempo lleva Lasso, hay que recordar que lleva muy poco tiempo gobernando y empieza a tener problemas haciendo aguas por todas partes, ¿no? O sea, digo, tiene cada vez más frentes abiertos y ahora se le abre un frente que era un poco probablemente con la que él llegó, intentando decir yo no voy a ser corrupto, yo tengo una empresa privada, no me importa nada, ¿no? Y al final parece que no, ¿no, Abraham? No, de hecho, hizo toda la parafernalia que iba a invitar a la ONU para instalar una comisión, Es ¿no? verdad, nada, ¿Te ¿no? Nada de acuerdas? nada. Sí, nada de Ahora, nada, ¿no? nada de nada, ya todo eso se, Que se no diluye, no vengan, aparece, que no no vengan, por aparecen los favor, frentes. que no venga ninguno, que no revisen nada. Ay, ay, ay. Bueno, de Ecuador nos vamos al Brasil. Brasil ya cada día va quedando menos, siguen saliendo encuestas por todas partes, siguen hablando qué va a ocurrir. Lean, ¿qué me cuentas? Sí, Alfredo, este clima electoral se siente cada vez más cerca a las elecciones en Brasil y los que también están percibiendo un cambio en Brasil antes de que se den las elecciones y no son, como decimos nosotros, ningunos boludos, son los banqueros y los empresarios brasileños más importantes que decidieron soltarle la mano a Jair Bolsonaro. De todas formas, obviamente no hay que subestimarlo porque, como bien vos decías, hay encuestas, pero no, las encuestas no están marcando un gran derrumbe de Jair Bolsonaro, un derrumbe catastrófico. Sigue muy arriba Jair Bolsonaro en las encuestas, por ejemplo, la última de Datafolia, 47 Lula, pero 29 Bolsonaro. Y hay algunas encuestas también que marcan que el Bolsonaro gana 3 puntos entre los más pobres, 54 igual siguen apoyando a Lula, 23% a Bolsonaro. Pero más allá, vuelvo a la primera cuestión, que son los banqueros y los empresarios que llevaron a cabo un petitorio, una carta en defensa de la democracia y contra el avasallamiento a las instituciones. Entre los firmantes del petitorio se encuentran nada más y nada menos que los dueños del mayor banco privado de Brasil, el Banco Itaú, la estratégica Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Te cuento, Alfredo, por si no te suena, esta gente muy poderosa en Brasil son entidades que en su momento apoyaron el golpe a Dilma en 2016, que apoyaron el programa económico del ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, y es gente que ahora le está soltando la mano a Jair Bolsonaro, que ven que de alguna forma va a salir eyectado de la presidencia en Brasil. El poder económico pone una ficha en un sitio, en otra, en otra. Luego las utiliza las fichas de manera distinta para hacer lo que quieren. Pues no son las mismas fichas, pero sí tienen esa intención que plantea Lean. Yo igualmente sigo pensando que todo va a estar más estrecho a día de hoy de lo que imaginamos. Puede que no, pero creo que aún no ha dicho la última palabra lo que vaya a ocurrir. Hay que pensar que todavía falta mucha campaña, que todas las encuestas además tienen unos porcentajes altísimos de indeciso o de tasas de rechazo. Dicho de otro modo, la gente que no responde las encuestas pues está muy lejos la cita electoral. O sea, digo, esa prudencia al respecto que es relevante, aunque lo que es cierto es que se consolidó ya la candidatura de Lula sin lugar a dudas, ¿no? De ninguna de las maneras. Quiero que me hables un poquito de Colombia, Abraham. Estamos cada día más cerca de un gran acontecimiento. Así que cuéntame cómo viene el contexto, porque se está calentando la cosa, sobre todo entusiasmando la cosa para esa gran, le llaman toma de posesión, no, al tomando posesión, no sé ni cómo se llama, el día 7 que va a ser en la Plaza Bolívar, afuera, en el exterior. Que por cierto, voy a estar ahí, ¿eh? Voy a estar ahí, sí que me dejan entrar en la aduana, claro, pero voy a estar ahí, sí. Bueno, qué lindo que es hablar de Colombia, de verdad que es increíble, ¿no? Ahora hablamos de Colombia, pero solo buenas noticias, por lo menos noticias que nos ilusionan mucho. Ver las imágenes hace poco de Francia Márquez encontrándose con Lula, luego haciendo su gira, viéndose con Hoy está en Boric, Argentina, de hecho. ahora con Ayer estuvo en la Cristina, ¿no? Argentina y hoy está en Argentina, se va Estuvo para con Cristina, Bolivia. Sí, sí, sí. Una maravilla. Y bueno, otra de las novedades, otra de las ilusiones también, ¿por qué no decirlo? Es el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, Alfredo. Las relaciones diplomáticas se van a restablecer, ya hay fecha, no sé si esto es real, pero son algunos medios los que reseñan esto, el 7 de agosto, luego de una reunión realizada en el estado de Táchira. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Gobierno de Venezuela, Carlos Faría,
y el canciller designado del próximo gobierno de Colombia, Álvaro Leiva, ya han acordado varios temas que entrarán en vigor a partir del próximo 7 de agosto. Ya es una fecha señalada, cuando Gustavo Petro, precisamente ese día, asuma la presidencia del país cafetero. ¿Qué les parece? Yo me atrevo a decir, Abraham, que esta van a ser entre las 3 hechos políticos más importantes de América Latina en el año 2022. Este hecho de que 2 cancilleres de Colombia y de Venezuela estén dialogando, porque no solo es una frontera, sino es una relación bilateral de 2 países muy importante en América Latina, muy importante en América Latina, es un hecho político. Quizás no se le está dando, todo el mundo habla del cambio de gabinete en Argentina, ¿no? O lo que pueda pasar en Brasil, pero creo que es un hecho político que puede modificar cosas hacia adelante. Y creo que es muy importante esto, muy importante, porque además intuyo que está avalado por una gran parte de la población en Colombia y de la clase política colombiana, porque así fue planteado en la elección. Quitando un sector minoritario del uribismo que sigue obcecado con sus pelotudeces, y el Banco de Inglaterra, que sigue hablando con Guaidó como presidente en funciones, que es para morirse de la risa, por no decir otra cosa. Esto ha sido esta semana. Digo, además de eso, creo que es un hecho político muy importante. Insistimos, próximo 7, muy expectante a lo que vaya a pasar en Colombia. Más que expectante, mucho es mucho. Ilusionados, la verdad que... Y a sabiendas que no va a ser fácil. A sabiendas que no va a ser fácil. A sabiendas que también es un frente heterogéneo, el que está en el Congreso sobre todo, y va a ser complicado porque vendrán por todas partes. Para ir terminando, Perú. Creo que se cumplió 1 año del presidente peruano. Lean, cuéntame, porque ¿sigue estando Pedro Castillo o no el presidente? Lo siento, Vargas Llosa, lo siento, Vargas Llosa. Así es, Alfredo. Bueno, yo no quiero decirlo muy alto por si el 2 de agosto cambia todo. No, pero por ahora, el jueves 28 de julio, hay que decir que el presidente Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú y logró llegar al año de gobierno, que es algo casi impensado, ¿no? En un país como Perú, que tiene las variables ahí macroeconómicas bastante ordenaditas, pero la crisis política, una crisis política crónica, como bien decíamos. Un gobierno que estuvo marcado por divisiones internas, por la figura también de Vladimir Cerrón, que hoy por hoy su fuerza política vota en contra en el Congreso de todo lo que propone la coalición que lo llevó al poder a Pedro Castillo. Hay que decir también en este año de gobierno que mostró algunos éxitos en la política económica, también en la campaña sanitaria, en la vacunación contra COVID-19. Lo cierto es que 2 de sus ministros más exitosos, que habían sido el ministro de Salud y sobre todo también el ministro de Economía, Pedro Frank, un economista heterodoxo, que había impulsado una reforma tributaria para aumentar impuestos a la riqueza, a las grandes empresas mineras, bueno, fue reemplazado por un perfil un poco más tecnócrata como el de Oscar Graham, que archivó esa reforma. Algunas de las cositas que se pueden nombrar de Pedro Castillo, quien también sufre una campaña desde el día 0 hasta el día de hoy, sin precedentes, con una posición completamente beligerante, tanto en los medios como en el Congreso, Alfredo. De hecho, hemos publicado esta semana, recomiendo que lo lean, un trabajo maravilloso de Bárbara Ester y de, a ver cómo se llama el coautor, y Víctor Robles, que en CELAG, que realmente da datos, pero increíble, porque se comparó lo que ha sido sometido Pedro Castillo como presidente, digo, intentos destituyentes, ¿no? De tumbarlo, en comparación con los anteriores presidentes, con los 5 presidentes previos, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra. Bueno, gana por goleada para mal los intentos de tumbar a Pedro Castillo. Imagínense las veces que han intentado tumbar a un ministro en el primer año de gobierno. 25 Pedro Castillo y el resto nadie llega a 10. Imagínense. Si miramos las veces que han intentado hacer moción de censura, o sea, tumbar al presidente, la tasa anual de moción de censura, también todo el mundo en contra de Pedro Castillo. O sea, miren el informe, porque realmente demostraremos con números, con numeritos, ¿no? Las veces que, lo que decía Leandro, ¿no? Las veces que han sido sometidos Pedro Castillo y su gobierno a intentos de ensayos destituyentes, y hasta ahora continúa con muchas dificultades, porque en Perú hay una historia y hay ciertas raíces que le dan al poder legislativo una fuerza muy desmesurada en comparación con el poder ejecutivo. Llegamos hasta acá, la tanda informativa, no tenemos más tiempo. Y váyanse preparando porque vienen curvas. Dimisiones. Dimisiones. Seguimos en la pizarra.